Buenas tardes compañeros y licenciada, mi nombre es Ruth Palma, somos el grupo número 2 y hoy les hablaré de los tipos de entrada. ¿Qué son los tipos de entrada? La noticia se comienza siempre escribiendo la entrada y la entrada requiere de una acertada elección de la pregunta fundamental: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por o para qué? ¿Qué hay que responder? Es decir, la entrada constituye el primer párrafo de la noticia. Una buena entrada sirve de motivación al lector para prestar atención hasta el final de la noticia. Sirve de pauta al periodista para iniciar la redacción de la nota informativa. Para su redacción se utiliza coma, punto y coma, dos puntos y punto y seguido. Deben evitarse los párrafos largos, no solo en la entrada de la noticia, sino en el cuerpo de la misma. A continuación, los tipos de entradas noticiosas. Existen diversos tipos o estilos de entradas periodísticas. Es posible hacer una lista completa e ilustrar todos los métodos de presentar novedosamente la entrada. Las que se listan a continuación son las formas más comunes y de uso más frecuentes en los diarios. Número 1. De resumen o sumario. Es cuando se eligen los hechos importantes del acontecimiento, pero no todas se priorizan al hecho principal y se combinan algunos incidentes relacionados entre sí y relegar los restantes a los párrafos posteriores. Es un resumen de los hechos principales. La cita directa. Se trata de una entrada para declaraciones significativas, para esta breve cita que atrae la atención del lector en la entrada de las declaraciones significativas. Aspectos importantes en discurso de personalidades trasciende lo que se dice y quién lo dice. La cita indirecta. Se ofrece una versión de lo planteado por el entrevistado. Este tipo de entrada se redacta cuando se trata de declaraciones muy extensas que no pueden ser publicadas en su totalidad, o no es necesario conocer las palabras exactas con que fue expresado el juicio o declaración. En este tipo de entradas es muy importante mantener inalterable el sentido del discurso o declaración. Aunque se varíe la forma, hay que cuidar que no se afecte el contenido. La descriptiva. Cuando la noticia comienza con la descripción de una persona, lugar o escena del hecho ocurrido. Tenemos la narrativa, que relata los hechos de manera que el lector sienta que está presenciando. El periodista utiliza aquí recursos propios de la literatura de ficción. Se cuenta que llamen la atención. Tenemos la contraste, que compara extremos, lo grande con lo pequeño, comedia con la tragedia, vejez con la juventud, lo pasado con lo presente, cuando se contrastan dos aspectos de la noticia para resaltar el impacto de cada uno de ellos. También tenemos la cápsula. Es un resumen en su máxima expresión y que se puede ofrecer en el mismo primer párrafo. Se utiliza en noticias de gran trascendencia o que tienen continuidad. Pregunta o interrogante. Cuando iniciamos con una pregunta para llamar la atención del público, es más efectivo cuando un problema es la base de la noticia. Humor es cuando el incidente o a relatar es gracioso y se recurre al ingenio del lector. Histórico, cuando al relatar algo sobre una persona o un hecho se le compara con algún aspecto de la historia o de la literatura. Anecdótica es cuando se inicia el relato a través de las anécdotas, hechos interesantes. Espero hayan entendido. Buenas tardes.